bienvenido a este video que pretende presentarte al Dr. Rike Gerd Hammer e introducirte a sus maravillosos descubrimientos, los cuales resume en las 5 leyes biológicas de la naturaleza. En este video vamos a describir brevemente lo que es la nueva medicina germánica, quién fue el Dr. Hammer, cuáles son las 5 leyes biológicas y vamos a darte alguna bibliografía si quieres aprender más. Hasta hoy solo podíamos entender las enfermedades como disfunciones de nuestro cuerpo, células y sistemas, debido a una serie de posibles causas que explica la medicina convencional a través de sus estadísticas. Un virus que apareció o que alguien te pasó, algún cromosoma fallado que heredaste de tus antepasados, energías negativas que generan tus neuronas, algún mal alimento o los llamados factores de riesgo. Alguna de estas respuestas son las que recibirás de tu médico cuando le preguntes: ¿por qué esta enfermedad, doctor? La nueva medicina germánica se atreve a contestar con una precisión matemática el origen, causa, sentido y curación. Sí se resuelve el conflicto biológico, como ya veremos más adelante, de todas las llamadas enfermedades. La nueva medicina germánica o ciencia curativa germánica es un sistema comprobable al 100% que le regresa al paciente el poder sobre su curación sin miedos ni tragedias. La nueva medicina germánica ofrece un sistema científico completo, fundamentado en 5 leyes biológicas que explican la causa, el desarrollo y sobre todo la curación natural de las llamadas enfermedades. La veracidad y exactitud de las 5 leyes biológicas nunca han sido impugnadas hasta hoy. Las 5 leyes biológicas determinan que, a las que llamamos enfermedades, son fases de programas especiales de la naturaleza con pleno sentido biológico. El entendimiento de las 5 leyes biológicas nos ofrece un sistema inmejorable, casi el más simple del mundo, con ayuda del cual el ser humano podría vivir de nuevo en acuerdo y armonía con su entorno familiar y con el código de su cerebro. Lo maravilloso de las 5 leyes biológicas es que, una vez comprendidas, el paciente puede reconocer que lo que ocurre en su cuerpo son procesos y programas con sentido biológico, lo cual lo libera del miedo que desde el inicio hipnotiza al paciente. La nueva medicina germánica no contiene ninguna hipótesis, solo sus insoslayables 5 leyes biológicas naturales que se pueden verificar en cualquier caso. El mundo y el universo han sido creados con leyes inmutables que podemos descubrir y aprender a utilizar como lo propone la ciencia. Sin el pánico causado por el diagnóstico, como sucede con los animales en la naturaleza, la mayoría de los pacientes sobrevive a estos programas especiales con sentido biológico, por ejemplo al cáncer. Las conozcamos o no, creamos o no en ellas, estas leyes biológicas naturales existen, funcionan y son válidas para humanos, animales y plantas. Las únicas excepciones a estas leyes son los accidentes, envenenamientos y las enfermedades carenciales. Cualquier persona puede validar las 5 leyes biológicas y comprobar su exacto cumplimiento. La naturaleza no tiene errores, todo es parte de un sistema inteligente para permitir a las especies vivir, sobrevivir y evolucionar en los mundos. Bueno, entonces empecemos por conocer quién fue el Dr. Hammer. El Dr. Hammer nace el 17 de mayo de 1935 en la ciudad de Mettmann, en Alemania, y muere en Noruega el 2 de julio del 2017 a los 82 años. Crece en la Frisia Oriental, en una familia de pastores protestantes. A los 18 años, después de terminar el colegio, inicia estudios de medicina y teología en la Universidad de Tübingen, apodada como la Universidad de Todos los Saberes,
una de las más viejas de Alemania, fundada en 1477. Es allí donde conoce a Sigrid Oldenburg, una estudiante de medicina que más tarde se convertiría en su esposa. Se cuenta que su padre, un ministro luterano muy conservador, le decía que en materia de espiritualidad nunca sabría tanto como él. Rickegerd, combativo como era, decidió estudiar teología para retar el vaticinio de su padre, hasta que un día llegó a su casa con el diploma de licenciado en teología bajo el brazo, diciéndole a su padre: «Ahora sé más que usted». A los 20 años de edad supera el examen preliminar de medicina. A los 21 años se casa y a los 22 obtiene su título en teología. La joven familia cuenta entonces con una niña y un niño, Dirk, quien jugaría un papel determinante en su vida y en el descubrimiento de la nueva medicina germánica. A los 24 años el Dr. Hammer obtiene su diploma de Estado en Medicina en Marburgo. Hasta hoy sigue siendo el estudiante más joven en haber conseguido esta hazaña en Alemania. Ya en 1961, a los 26 años, obtiene el grado de doctor en Medicina y Oncología. El Dr. Hammer cuenta además con 2 años de estudio en Física. El Dr. Hammer muestra un ingenioso talento para inventar artilugios y equipos médicos. Por ejemplo, dentro del marco de la cirugía plástica, patenta el escalpelo eléctrico Hammer, utilizado aún hoy en día, ya que permite operar de forma no traumática, cortando casi 20 veces más fino que un bisturí, una sierra especial para las intervenciones óseas, una camilla para masaje que se adapta automáticamente al contorno del cuerpo y un aparato que permite el diagnóstico serológico transcutáneo, entre otros. La patente de sus inventos les empezaron a generar ingresos suficientes como para mantener a su familia, por lo que deciden en 1975 con su esposa Sigrid radicarse en Italia, donde ponen en marcha un plan para tratar gratis a los enfermos de los barrios marginales de Nápoles. Inesperadamente todo se trunca un día, cuando estando en Italia la familia Hammer, ahora ya con 4 niños, reciben una traumática noticia que cambiaría tanto sus vidas como la historia de la medicina. En agosto de 1978, en un crucero con amigos por la isla de Córcega, su hijo Dirk, de 18 años, mientras dormía en cubierta, fue alcanzado por 2 balas de un fusil de guerra disparados por el príncipe Emanuel de Saboya en estado de embriaguez. Después de 4 meses y 19 operaciones, Dirk muere en brazos de su padre y 2 meses después le declaran al Dr. Hammer un cáncer testicular. Tras la extirpación del testículo y una operación abdominal, le dan menos del 1% de posibilidades de supervivencia. Como Hammer había tenido siempre buena salud, pensó que su enfermedad podría estar relacionada con la pérdida de su hijo. Tras su recuperación, sin quimioterapia ni radioterapia, quiso cerciorarse. Como trabajaba como médico internista en una clínica de cánceres ginecológicos, empezó a preguntar a sus pacientes si antes de su enfermedad habían sufrido algún impacto en su vida. Sus indagaciones fueron concluyentes. Las 200 pacientes interrogadas evocaron haber vivido un evento dramático antes de la manifestación del cáncer. Cuando presenta sus descubrimientos a los médicos, se le dio a elegir entre abjurar de sus teorías o abandonar la clínica. Hammer no pudo retractarse, se mantuvo firme y fue separado de la clínica. Hammer fue víctima también de una persecución y difamación para forzarlo a abandonar sus acusaciones contra el asesino de su hijo. En poco tiempo perdió su trabajo, sus patentes y sus propiedades. Pero antes de abandonar la clínica, enuncia las 2 primeras leyes biológicas. Como en ese momento sus estudios y descubrimientos se centraron en el cáncer, y al ver que lo que había descubierto se cumplía en el 100% de los casos,
La llamó la ley de hierro del cáncer o también la ley férrea del cáncer. Como también concluyera con sus primeras investigaciones que todas las llamadas enfermedades se daban siempre en dos fases, siempre y cuando exista la solución del conflicto, como veremos más adelante, llamó a su segunda ley la ley del desarrollo bifásico de las enfermedades. Más adelante examinaría y documentaría más de 40.000 casos, descubriendo las exactas correspondencias entre psique, cerebro y órgano, sin encontrar ninguna excepción a las 5 leyes biológicas de la naturaleza. La primera ley biológica nos permite comprender el origen de todas las enfermedades. Ninguna enfermedad que no sea causada por un accidente, ni por un envenenamiento, ni por carencias de nutrientes, puede ocurrir sin un shock causado por un evento inesperado. Es decir, las llamadas enfermedades son programas biológicos que se activan dentro de nosotros mismos. Ningún agente externo, llámese contagio o ataques de hongos, bacterias o virus, o como dicen las leyendas urbanas, los cambios de temperatura, son causales de las enfermedades. La primera ley es muy importante porque nos explica que el cáncer o cualquier enfermedad se produce cuando se dan las 3 siguientes variables. No existe otra posibilidad. Primero, un shock emocional muy intenso y agudo, que nos tome por sorpresa, que no lo esperábamos y que lo vivamos en soledad o que sintamos que nadie lo percibe como nosotros. Esta situación se produce sincrónicamente en los 3 niveles de nuestra Trinidad: psique, cerebro y órgano. Todas las enfermedades se producen en 2 fases o etapas, siempre y cuando se resuelve el conflicto. La primera fase ocurre cuando se produce el conflicto y la segunda fase cuando el conflicto se ha resuelto. Cuando ocurre el DHS, ese evento traumático, inesperado y vivido en soledad, se activa la fase de simpaticotonía, dibujada en azul, como una respuesta del cuerpo para mantenernos en la máxima actividad para poder resolver el conflicto. Esta fase se mantendrá así mientras dure el conflicto. Ahora, cuando el conflicto es resuelto, se produce lo que se llama el punto CL o conflictolisis. Este punto marca el final de la fase activa del conflicto y el comienzo de la fase de reparación, dibujada en rojo. Entramos en la fase de vagotonía, la cual se divide a sí mismo en 2 fases. A esta fase de reparación se le llama la PCL o postconflictolisis. En esta fase es donde aparece la mayoría de los síntomas: la fiebre, el dolor, el cansancio. Es cuando creemos que nos hemos enfermado, cuando la verdad es que nos estamos curando. La tercera ley explica que el proceso sobre el cual corre cada programa biológico dependerá del tipo de conflicto que lo ha causado y qué parte del cerebro se activa para dar órdenes a determinado órgano o tejido para ayudar al individuo a resolver la situación. Acá podemos encontrar entonces las 4 capas embrionarias con sus respectivos cerebros que las controlan, que han ido apareciendo a lo largo de millones de años de evolución, lo que se llama la filogenesis, y que lo podemos ver reproducido exactamente en el desarrollo del embrión, o ontogénesis. El endodermo, la parte más antigua, dirigido por el cerebro también más antiguo, el tronco cerebral. Acá se encuentran todos los órganos de adquisición, digestión y expulsión del bocado de comida o aire. El mesodermo antiguo, dirigido por el cerebelo. Aquí encontramos los tejidos de protección del contacto y de nuestra integridad. El mesodermo nuevo, dirigido por la sustancia blanca. Aquí se encuentran los órganos y tejidos relacionados con el movimiento, la estructura necesaria para ser competitivos para la supervivencia.
Y finalmente el ectodermo, dirigido por la corteza cerebral. Acá encontramos los órganos y tejidos relacionados con la sensibilidad con la vida de grupo y procreación. La cuarta ley explica el papel de los microbios en nuestro organismo y demuestra que son nuestros mejores aliados y no enemigos como nos habían hecho creer. Esta ley explica el rol benéfico de los diferentes grupos de microbios al correlacionarse con las tres capas embrionarias de nuestros tejidos, endodermo, mesodermo y ectodermo, durante la fase de curación de cualquier SBS o programa especial con sentido biológico de la naturaleza, mostrando que los microbios no son la causa de las enfermedades, sino más bien son simbiontes con nosotros y actúan de forma coordinada con el cerebro para que los procesos de reparación y cicatrización se lleven a cabo en forma óptima. La quinta ley biológica o quinta esencia engloba a las 4 leyes antes descritas y les da sentido en el marco de la evolución y supervivencia de las especies. La quinta ley biológica o quinta esencia establece que cada llamada enfermedad debe ser entendida como un programa especial de la naturaleza con pleno sentido biológico o SBS, creado para resolver un conflicto biológico inesperado y que puede ser comprendido a través de la evolución de la vida. Aquí les comparto bibliografía muy valiosa desde donde he sacado la información que les he presentado. Algunos son libros y otros sitios web desde donde se puede acceder a esta valiosa información. También hay cursos que se pueden seguir online y en forma presencial. Te invito también a visitar nuestra página web www.elcanceresbueno.org, donde podrán encontrar información y consulta de las tablas de Hammer, la melodía sagrada, los gráficos de las leyes, compra del libro El cáncer es bueno y las enfermedades no existen, etc. Si me pones like, me comprometo a continuar con esta serie de videos para compartir la muchísima información que nos dejó el legado del Dr. Rike Gerd Hammer, haciéndolo lo más didácticamente posible. Favor, mantente pendiente de este canal de YouTube para seguir aprendiendo y difundiendo contigo la nueva medicina germánica o la ciencia curativa germánica, con sus insoslayables 5 leyes biológicas de la naturaleza. Gracias por aprender, comprobar y difundir este conocimiento. Y sobre todo, gracias Dr. Hammer.